Muchas gracias a todos. Vamos hoy a hablar y es muy propicio que Lorena nos haya platicado antes. Y vamos a hablar un poco de un concepto que cada vez se platica más y cada vez a la luz de las revoluciones industriales, y decimos que estamos en la revolución digital, empezamos a ver cada vez más que la próxima revolución industrial, después de cerca de 500 años, es el humanismo. Eh, y el humanismo no entendido como un tema de filantropía, sino el humanismo realmente como parte del discurrir empresarial, como parte de lo que hacemos día a día, y lo que vamos a presentar o lo que les voy a compartir no es más que una serie de reflexiones que muestran un caso de negocio que al final muestra que el humanismo en la empresa resulta un diferenciador positivo de negocio, que no se trata de buenas intenciones, que no se trata de paternalismo, sino que es un diferenciador positivo. El mundo de hoy es un mundo altamente comoditizado, un mundo donde hay muchísimos productos supremamente similares, donde resulta a veces difícil distinguir entre uno y otro. Si uno va, por ejemplo, y mira temas de tecnología, encuentras cantidades de cámaras, de webcams, y no hay una distinción clara para aquellos que no lo conocemos en detalle. El mercado de ropa tiene cantidades de cosas y los diferenciadores cada vez se ven más leves. Lo mismo pasa en el sector de retail. Y lo que todas las empresas, y hablando un poco de lo que Lorena decía acerca del marketing, todas las empresas lo que buscamos es un factor diferenciador, es decir, algo que en un anaquel se vea más o menos así, que veamos una cantidad de productos, pero que nuestra empresa se vea de manera diferente. Y para ello, lo que se plantea es que hoy el humanismo es esa fórmula mágica para lograr ser un factor diferenciador. Y el humanismo no es otra cosa que la centricidad en la persona. Cuando hablamos de centricidad en la persona, estamos usando el término persona y no el término empleado, y eso es muy importante. Estamos hablando de la persona consumidor, de la persona cliente, por supuesto, de la persona empleado, de la persona inversionista, de la persona comunidad, de la persona regulador, de la persona Estado, interventor, todo lo que ustedes quieran, alrededor de lo que es el sentido humano. Por supuesto, nos vamos a concentrar particularmente en el empleado, dado el foro, pero tratando de entender que hay una correlación muy profunda entre la experiencia del empleado y la experiencia del cliente. Les decía, el humanismo, como lo estamos planteando, no se trata de filantropía. No se trata de hablar de los profundos problemas de pobreza que tenemos en América Latina. Eso es para otro tema, que para mí es el factor más importante de exclusión que hay en nuestros países. Nos preocupamos mucho por el trabajo remoto, por los temas de discapacidad, nos preocupamos mucho por los temas raciales, nos preocupamos mucho por los temas de identidad sexual, pero el gran excluyente en América Latina y particularmente en México es la pobreza. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar más bien, y aquí conecto exactamente con lo que decía Lorena, de 4 principios que ilustran a cualquier ser humano. El primero es la dignidad. Si vamos a la pirámide de Maslow, estamos hablando de la parte más baja, la posibilidad de comer, la posibilidad de tener un techo y la posibilidad de tener seguridad. El segundo de ellos es la posibilidad de crecer. El tercero de ellos es la posibilidad de trabajar en comunidad. Y ya Lorena nos dio una gran lección, lo he puesto yo como una llama. Y la cuarta, por supuesto, es el sentido de propósito. Esto es lo primero que tenemos que garantizar. No podemos hablar de humanismo en la empresa, lo ha hecho Lorena muy claro, cuando no hay un sentido de propósito, pero cuando las condiciones de dignidad no están, cuando estamos pagando salarios por debajo de la ley, cuando no tenemos modelos de asistencia social o ni siquiera inscribimos a nuestros empleados en esos modelos, donde no hay posibilidad de crecimiento y donde no hay una seguridad emocional y apoyo, pues no podemos hablar de humanismo.
Y al final, la relación entre las personas, y retoma Lorena, el café, esta relación entre personas es lo que finalmente mueve al mundo. Las empresas de tecnología, por ejemplo, son empresas donde hay personas que sirven a personas a través de la tecnología. No es la tecnología el objeto de las empresas, sino más bien es el medio. Y por eso tenemos una dependencia muy importante de la comunidad y de las personas. Y les quiero mostrar este estudio, es un estudio muy interesante que se hizo en Stanford, se hizo comparando a los seres humanos con los chimpancés y los orangutanes. Entonces tomaron bebés menores de 3 años y lo compartieron, hicieron ejercicios con chimpancés, orangutanes y niños que estaban, digamos, en etapa de gateo. Eh, y fíjense que ahí, pues estamos en entendimiento espacial, ahí la llevamos con los chimpancés, igual en la capacidad de cálculo y también en la relación de causalidad, entender la causa y efecto. Eso nos muestra que frente a los simios, pues estamos nosotros bastante parecidos. Pero ese estudio hizo un análisis adicional, que es este, y es la capacidad de aprendizaje social. Y ahí es donde el ser humano tiene la gran diferenciación, y por eso el ser humano termina siendo un ser privilegiado en la especie, porque tiene la capacidad organizacional o social de aprender. En ese sentido, tenemos que entender que si es en la sociedad, que si es en la humanidad donde está la capacidad de sentir, pues estamos, de sentir y aprender, perdón, estamos frente a una herramienta que tenemos que utilizar con mucha más fortaleza. Y entramos al modelo de trabajo y empleo, y esta es una distinción muy importante que tenemos que hacer. El trabajo lo confundimos muchas veces con el empleo. El trabajo siempre va a existir, el empleo no siempre. Uno puede trabajar sin ser empleado, pero muchas veces la gente dice no tengo trabajo y se refiere a no tener empleo. El trabajo es una actividad, el empleo implica una remuneración y una subordinación. Entonces hay que entender que como seres humanos siempre trabajamos en algo, hacemos actividades. El empleo no es necesariamente la única manera de trabajar. Y algo que hemos descubierto muy importante en los últimos años es que el trabajo es una actividad y no un lugar. Antes decía uno es que tengo que ir al trabajo. Hoy en día trabajamos sin tener que ir al trabajo y confundíamos el trabajo pues con un lugar físico, con una oficina. Si nos metemos al tema de humanismo, quería compartirles esto que es bien interesante. Primero, en la etapa moderna, estamos tomando la etapa moderna desde antes de la antigua Grecia, había un alto nivel de entendimiento del ser humano. La cultura griega, por supuesto, lo retoma y lo retoma de manera muy importante en la anatomía, en el bienestar, en el concepto de ciudad. Lo mismo Roma, y el cristianismo le da, digamos, un salto importante. Y es el Renacimiento, siglo XIV y siglo XV, que empieza a retomar el ser humano y que empieza a hablar de un mundo donde el ser humano está al centro de todo. En esa época, obviamente, le dicen el homus universalis. Leonardo da Vinci estudia el ser humano desde la física, desde la anatomía, desde el arte, desde el aparato. Y empezamos a tener una cultura de amor y de centricidad en la persona, que gradualmente se va perdiendo, y hoy estamos viendo, producto de los movimientos sociales, producto del COVID, por supuesto, un renacimiento de ese concepto de humanismo. Estamos cerca de estar en un renacimiento 2.0 donde estamos volviendo a la persona y estamos empezando a hablar no de las masas, sino de los individuos. Ahora, el empleo, desde el punto de vista de dignidad, ha tenido un comportamiento bien diferente. El empleo eh, tenía condiciones de dignidad que se han venido cayendo, después aparece el esclavismo, después aparece el trabajo forzado y mejora en la Declaración de Derechos Humanos y con ello con las leyes que vienen,
Pero si miramos el concepto de dignidad en el empleo, no se ha comportado de la misma manera que vemos el humanismo. Es más, si ponemos las dos gráficas, vemos que sí nos sentimos muy humanistas, pero al mismo tiempo no traducimos esas condiciones de humanismo al empleo. Y se vuelve aún más importante y más dramático cuando uno mira qué está pasando con el enfoque al cliente. El enfoque al cliente en los últimos 20 años tiene una curva vertiginosa con una pendiente muy alta que cada vez se vuelve más relevante. Entonces, si vemos estas tres curvas, vemos una sociedad medianamente humanista, con condiciones muy precarias de empleo y donde queremos que el cliente sea el Dios y nos dedicamos a la experiencia del cliente y a entender ese cliente. Y ahí aparece un desfase muy importante entre el cliente y el empleado, porque esa oferta que nosotros le damos al cliente es una oferta muy diferente a la del empleado. Y aquí está básicamente lo que nos platicó Lorena, aquí está la pirámide de Maslow, los principios básicos que terminan el propósito y la trascendencia. Y miren lo interesante, estas son las necesidades humanas de cualquier ser humano. La propuesta de valor al cliente termina siendo una experiencia, una llama, un propósito, algo que lleva al cliente hacia nuestro producto, pero tenemos un desbalance entre las necesidades humanas, lo que le ofrecemos al cliente y lo que le damos al empleado. Existe una profunda separación y una profunda brecha entre la propuesta de valor al empleado y la propuesta de valor al cliente. Pero resulta que, como hemos dicho, que las empresas son personas trabajando para personas, esta falta de congruencia entre la propuesta de valor al empleado y la propuesta y lo que esperamos que el cliente tenga y lo que un ser humano debe cumplir, se vuelve hoy en día una falla de las empresas y el solucionarlo se vuelve un diferenciador positivo. Para ponerlo simple, si dijéramos que el producto es una manzana, nosotros le damos al cliente producto, servicio, atención y valores agregados. Al mismo tiempo, nos limitamos con una persona, igual de persona que el cliente, a darle salarios, desarrollo, beneficios y reglas. Como ustedes ven, esta ecuación no es correcta. Estamos dando y preocupados mucho por la experiencia del cliente y nos preocupamos muy poco por la experiencia del empleado. Entonces, al cliente le damos la manzana completa y al empleado le damos una manzana incompleta, pero esperamos que le entregue al cliente esa manzana que hemos visto. El humanismo entonces se vuelve una relación de equilibrio. Northwest, 1983, nada nuevo, casi 40 años, dice, mire, la única manera en que yo pueda mejorar la experiencia de clientes es mejorando la función, la experiencia del empleado. Entonces ellos dicen, la experiencia del cliente está en función de la experiencia del empleado y Southwest se dedica a trabajar en la experiencia del empleado para poder asegurar una experiencia del cliente adecuada. Y en esa medida aparece este diagrama de Venn que nos muestra en el centro cómo el propósito y cómo la experiencia se conjuntan. Si las áreas que hablan de experiencia del empleado no se juntan con las áreas que hablan de experiencia del cliente, y puede que no se llamen así las áreas, si el área de cultura y el área de ventas no se sientan y hablan de lo mismo, va a haber una distorsión que se va a notar en el mercado y perdemos esa oportunidad de elemento diferenciador. Entonces tiene que haber esa comunicación entre quienes manejamos a las personas y quienes manejamos al cliente para asegurar que frente al mercado tenemos una propuesta de valor que sea equivalente. Si yo quiero producir felicidad en los clientes, tengo que tener algún grado de dignidad y algún grado de protección dentro de mi empleado. Esto se descubrió, esto es un libro que tiene ya casi 20 años, yo creo, donde dicen las compañías exitosas se basan en pasión y propósito y no en el dinero. Es un estudio donde se miran las firmas, 18 firmas de Wall Street y se mira el comportamiento de ellas frente a las empresas que no tienen propósito y que han dejado más bien la utilidad a un lado y cómo quieren llegar. Y se demuestra, bien interesante, se demuestra cómo estas 18 empresas tienen un mejor comportamiento en bolsa y de ahí el caso de negocio a través del valor de la acción. Y empieza a salir una serie digamos, de documentas, de libros que aparecen a partir, especialmente desde el año 18, más o menos,
donde empiezan a aparecer estos temas de capitalismo consciente. Este libro que es muy interesante de Binet Nayar, que dice empleados primero, clientes después. El libro de Chapman, hablando de la importancia de todo el mundo como clientes. Y obviamente el libro muy famoso, Give and Take, de Adam Grant, y Leaders Eat Last, de Simon Sinek. Entonces empieza la literatura a hablar de esto, pero no se traduce aún en estrategias empresariales claras, es decir, no entendemos cómo poder mover eso. Esto lo han oído ustedes, el recurso humano es nuestro recurso más importante, pero al mismo tiempo dice nuestro cliente es la primera prioridad. Pues como uno no, hay que devolverle la HRH, es una de las frases comunes que me parecen bastante simpática. Pero bien la amarilla dice existimos porque existe el cliente, pero al mismo tiempo decimos sin nuestra gente no somos nada. Entonces, esta correlación no la hemos podido solucionar. Y ahí es donde tenemos que entrar en un campo que es el campo emocional y el campo de la nueva neurología para poder hacer esa conexión basados en los principios de dignidad. Y cuando logramos conectar esos elementos, podemos lograr realmente generar una experiencia del empleado y una experiencia del cliente basada en un principio de humanismo. Todos queremos, si ustedes miran a la izquierda, se hizo una encuesta en el año, lo hizo Harvard Business Review en el año 2019, y le preguntan a los empleados qué es lo que quieren, y le preguntan a los clientes qué es lo que quieren. Y si ustedes ven, son necesidades humanas, reconocimiento, trato adecuado, pero básicamente estamos hablando que son personas y que las necesidades son prácticamente iguales, y nosotros hemos en el mundo empresarial separado la necesidad personal de la necesidad del cliente, como si estuvieran distinguidas, llegando inclusive a algunos grados de incongruencia. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que entender es que la emoción es el átomo básico del comportamiento. Si yo tengo seguridad en la ejecución, se genera confianza, la hospitalidad genera pertenencia, la escucha genera validación, y así todos estos verbos generan emociones. Y es esa emoción la que, lo dice Lisa Feldman Barrett, es el átomo principal del comportamiento. En ese sentido, estamos hablando de la persona empleada y la persona cliente como uno solo. No podemos hablar de humanismo en la empresa solo refiriéndonos a uno de estos. Porque tenemos una cantidad de cosas que hacemos con nuestro lado izquierdo, procesos, actividades, conversaciones, nos hemos dedicado muchísimo a esto. Un poco lo que decía Lorena, a generar conexión a través de viernes de pijama. Eso es del cerebro, de la parte izquierda del cerebro, lo cual está muy bien, de procesos de simulación, de autoaprendizaje. Pero cuando incluimos en esto el tema emocional, tanto para el cliente como para el empleado, y empezamos a hablar de compasión, de ternura, de solidaridad, de satisfacción, empezamos a entender el comportamiento. Y ustedes van a ver ahí, por ejemplo, que dice envidia. La envidia es una emoción. Fue una emoción ahí, puse una negativa para entender que eso también tiene que ver con el cliente, tiene que ver con el empleado y tiene que ver con la persona. En ese sentido, la fórmula es tratar de volver equivalente a través de las emociones la propuesta de valor al empleado y la propuesta de valor al cliente. Si mantenemos esta fórmula, vamos a seguir en un mundo comoditizado. Y miren las empresas que se dedican a hablar de producto. Ahí está IBM, ahí está Kodak, está Compaq, está Xerox. Entonces están hablando directamente de producto. Y ha habido un cambio fundamental y muy interesante cuando empiezan las empresas a hablar de factor diferenciador y hacen esta conexión de la cual estamos hablando y esta fórmula mágica. Y si ustedes miren ahora, esto es lo que se está hablando. Se está hablando, me dice una compañía que hace zapatos deportivos que dice Be More Human. PepsiCo es lo que quiero. L'Oreal me parece una belleza porque tú lo vales. Y obviamente la de Mastercard, que conocemos todos y ha sido digamos, muy conocida. Mercado Libre dice codo a codo en las difíciles hasta que llegue lo mejor. Entonces,
se conecta la publicidad, se conecta el producto con las emociones de las personas y naturalmente con las emociones del empleado. En ese sentido, la fórmula mágica, digamos, de la cual vamos a hablar o hemos hablado es, lo primero, la garantía de la dignidad. Lo segundo, el entendimiento de la correlación. El tercero, el entendimiento que la experiencia del empleado, el humanismo, se basa en el empleado y en el cliente, no se basa únicamente en el empleado, alrededor de una sensación de un propósito y muy conectado con las emociones. Y obviamente eso lleva a que podamos correlacionar a las personas con los clientes, a las personas con los empleados y conectarnos con los inversionistas y entender que el ser humano está al centro de todo lo que hacemos, que somos las empresas, somos personas trabajando para personas y que esa condición común de humanidad nos exige una congruencia entre lo que hacemos adentro y lo que hacemos afuera. Consecuencia, centricidad en el empleado, centricidad en el cliente, que nos va a llevar a que la empresa, a través del humanismo, tenga un diferenciador positivo. Muchísimas gracias. Empezar por garantizar la dignidad de las personas. Empieza por entender, y les pongo un ejemplo que nos pega a todos muy de cerca. Estamos en una sociedad donde tenemos algunos la bendición o el privilegio de tener gente que nos ayuda a nuestras labores diarias. La primera pregunta es, ¿esa persona tiene seguridad social? Si esa persona se accidenta, ¿tiene quien lo cubra? Si esa persona tiene un problema de salud que le incapacite, va a poder tener una renta que le permita mantener a su familia. Y no estoy saliendo a la puerta de la casa. La congruencia empieza obviamente dentro de nuestra casa y esas preguntas cuando las hacemos muy desafortunadamente lo hacen digamos, de manera, la respuesta es negativa. Pregunta Adriana, ¿cómo logran hacer esa conexión en las empresas? Evidentemente se trata primero de un tema de liderazgo, pero hoy no hablamos de la cultura que antes se decía que era top-down, es decir, el liderazgo debe hablar y eso cae, se ha demostrado que no cae de la manera adecuada. Entonces tiene que ser una cultura de pared a pared, donde se den los principios y donde se den los canales para que las personas puedan decir, aquí estamos incumpliendo esto que nosotros decimos o esto que está en las paredes, como decía Lorena, o esto que planteamos. Tenemos que tener canales de escucha, los líderes tienen que tener canales abiertos para que seamos nosotros mismos los guardianes del humanismo. Perfecto, Juan. Estoy esperando a ver si hay alguna otra pregunta. Pues creo que todo está muy claro, Juan. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti por tu tiempo. Estuvo muy interesante. Aquí hay puras felicitaciones de tu plática. Y ahorita en 5 minutos, a ver, espera. No, en 5 minutos, hay una última pregunta que pregunta Fernando. ¿Cómo planteamos los beneficios del humanismo a mis líderes? A ver, primero hay casos de negocio muy claros. Les mostré este Firms of Endearment. Hoy hay, digamos, muchísimos libros que hablan. El libro de Jolie, que fue director de Best Buy muchos años, habla del humanismo en la empresa. Tiene un libro que se llama El corazón de negocio, The Heart of Business, y muestran ejemplos claros de esto, pero hay indicadores duros, indicadores de rotación, indicadores del NPS de los empleados, indicadores de clima organizacional, y lo más interesante es que el indicador más fuerte del humanismo van a ser las ventas. Ese es el indicador fuerte, porque cuando empiezas a tratar al cliente como persona, y solo les recuerdo lo que puede ser llamar a un contact center de lo que ustedes quieran, y sentirse abandonado horas y horas por, ya lo estoy atendiendo, me refiero a cualquier sector, cuando uno siente que lo tratan como ser humano, quiere más de eso. Y en ese sentido la automatización,
la automatización va a tener un riesgo y es que la gente quiere hablar con seres humanos. Ustedes cuando marcan a un contact center, todos esperamos cuál es el botón que dice hablar con un representante. Es fascinante. Todos queremos hablar con un representante, queremos hablar con alguien. No lo queremos automatizado. Mira, fuentes de casos de negocio, ya les dije, Firms of Endearment, es quizás el más claro de todos, que se pega alrededor de propósito. Está un libro que se llama The Power of Us, que también habla de cultura y de la cultura interna. Hubert Joly, que era el director general de Best Buy, escribió, lo acaba de escribir, The Heart of Business. Y quizás a mí el que más me impacta, y aquí revelo un poco la edad, en los 80s, el libro para leer era En búsqueda de la excelencia. Era el libro para leer. Fue un bestseller de negocios durante casi 3 años. Y fue lo que llevó a hacer a las empresas lo que son hoy en día. Ese libro lo escribió Tom Peters. Y 43 años después, Tom Peters acaba de sacar hace 3 meses este libro, donde dice: la excelencia hoy es el humanismo extremo. O sea, cambia completamente sus principios de En búsqueda de la excelencia. El libro de negocios es uno de los más vendidos del mundo. Y hoy en día, dice Tom Peters, hoy en día el mundo de excelencia es un mundo de humanismo. Acá hay una cantidad de casos concretos y además también hay una cantidad digamos, de ejercicios que se pueden hacer para aprender sobre este tema. Ese es el tema. Lo interesante y triste, diría, es que no hay uno solo completo sobre esto en América Latina. O sea, estamos importando el humanismo desde Europa y desde Estados Unidos. No lo estamos viendo a la luz de lo que ocurre en América Latina. No hay literatura sustantiva en América Latina sobre estos temas. Muchas gracias, Juan. A ver, déjame ver si hay otra. Aquí hay una pregunta más de Jesús Sánchez. Sí. Y también, bueno, antes de seguir, les recomiendo muchísimo que sigan aquí a Juan en LinkedIn. Sube publicaciones increíbles todo el tiempo. Y pues obviamente pues sigan también a Clara, ¿no? Que es un nuevo unicornio y estamos bien felices de tenerlos acá con nosotros, Juan. Se nos está yendo el tiempo, pero Juan, te quiero agradecer. Sé que estás bien ocupado y la verdad es que estamos muy agradecidos por tenerte aquí como ponente y pues al público le encantó la plática. Entonces, mil gracias otra vez y pues estamos aquí para lo que necesites. Muchísimas gracias a todos. Yo siempre digo, únete a la conversación. Acá hay una cantidad de redes sociales. Es lo que hacemos en Clara, es lo que creemos en Clara y así estamos construyendo Clara. Pero a través de cualquier de estas redes sociales, bienvenidos a unirse a la conversación de manera crítica, de manera constructiva, o sea, para apoyar, para criticar, para construir y deconstruir, porque esto es un camino largo.